A las 9 de la mañana seguimos en Desayunos, cambiamos de tema. Sí, vamos a hablar de lo que ocurrió, del accidente, por llamarlo de alguna manera, del 121, que ustedes lo vieron, todos lo saben, terminó estrellándose contra el muro de la Rambla y frenando sobre las orillas del Río de la Plata. Esta semana declararon dos de los pasajeros que viajaban en el ómnibus y que todos los vimos en ese video. Son los dos pasajeros que se acercan a pedirle al conductor que aminore la marcha, que frene, y no lo logran. El abogado de ambos es el doctor Rafael Silva, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para toda vuestra audiencia. Y gracias por la invitación. Muy amable. Todos vimos el video. ¿Qué es lo que le dicen y qué respuesta obtienen estos dos pasajeros cuando interceden ante el conductor? Bueno, en primer lugar les voy a hacer como una referencia genérica de que habría un hilo conductor entre las primeras versiones que surgen en redes sociales, en algunos medios de comunicación, con lo declarado en prefectura por parte de estos dos representados míos, que como usted señalaba correctamente, son los dos jóvenes que se acercan al conductor y tienen un breve intercambio, un breve diálogo con él, prácticamente sin respuesta. O sea, no hubo ninguna respuesta. Nada que se le pueda llamar una respuesta válida ante un pedido de socorro, de auxilio o de exigencia de detención del ómnibus. Pero, ¿qué le cuentan ellos a usted visualmente? Ellos veían que el conductor estaba en su consciente y oía lo que ellos le decían. Mire, el desenlace de las 7, 8 últimas cuadras se termina dando para quien vivencia esta situación en fracciones de segundos, que mientras va transcurriendo esto, es incapaz de ir percibiendo aspectos tan importantes para el día después, como son los que usted me pregunta. Los que ellos humildemente dicen es que hacían pedidos de auxilio, de que parara el ómnibus y que no había una respuesta en el sentido de lo que ellos exigían. Después ya entramos en cuestiones que ellos no están en condiciones de, digamos, pronunciarse. Si el conductor estaba bien, estaba mal, si entendía, si no entendía. Pero él les contestaba hablando. Él algo dijo ahí, ¿o no? Alguna cosa decía, pero en el estado de conmoción, en una situación de la vida límite, tampoco ellos es que hayan podido tener un registro exacto de lo que quiso decir, de lo que dijo, porque mientras se venía dando ese intercambio o digamos, reclamo por parte de ellos, en paralelo el ómnibus iba, entre comillas, en caída libre a la Rambla. Una de las cosas que con estas imágenes que vemos, que se planteaba al principio, por lo menos, que después la descartó el presidente de CUTSA, Juan Salgado, fue que hubiera habido una falla mecánica, ¿no? Que se hubiera quedado sin frenos. ¿Eso coincide con la versión de tus representados? Bueno, en primer lugar, acá no se puede fortalecer ninguna teoría del caso, ni descartar otra, por lo que diga el presidente de CUTSA, muy respetuosamente, ¿no? Acá las teorías del caso se fortalecen o debilitan en función de la evidencia que se diligencia, se produce y se incorpora al legajo de investigación fiscal a cargo del doctor Morales o los abogados defensores también tenemos nuestro legajo de investigación, por lo menos así trabaja nuestro equipo. En algún momento nos compartimos los legajos, pero por lo que diga el presidente de CUTSA, ni el presidente de CUTSA ni doña María, las investigaciones como esta, que está en etapa de investigación preliminar, puede tener dos finales. Uno es que el fiscal reúna la evidencia suficiente que le permita tener un estándar para pedirle al juez la formalización de la investigación, porque se reunió evidencia para iniciar un juicio, o que no se haya reunido esa evidencia y se disponga un archivo. Pero vuelvo a repetir, no por lo que diga el presidente de CUTSA, sino por lo que le digan las evidencias al fiscal y eventualmente también a los representantes de la víctima y del imputado, que son
los actores los actores jurídicos, operadores jurídicos, en esta etapa de investigación preliminar. Para ser periciado el estado del ómnibus, después de que estuvo en la playa, ¿ahí dónde fue llevado? Bueno, previo a contestar su pregunta, les tengo que contar que lamentablemente, por cuestiones, digamos, operativas, no es tan ágil cuando un abogado asume un caso el acceso al legajo de investigación fiscal, que es la única forma oficial que tiene de saber en qué están las actuaciones. Nosotros todavía no hemos podido tener acceso al legajo de investigación fiscal. Recién el día 13, 14, hay como 15, 20 días entre que asumo una defensa y llamo a Fiscalía y le digo, bueno, quiero que me den día y hora para poder retirar la carpeta investigativa y empezar a nutrirme. Entonces ahí tengo 15 días muertos. Puedo ir haciendo, por otro lado, mi investigación, ¿sí? Pero me falta algo clave, que es lo que le va llegando al fiscal, que es, digamos, información de primera mano. Entonces, la verdad que no sé. Hay muchos trascendidos de dónde está el ómnibus. Por eso le pregunto. Pero no sería responsable de mi parte que le diga el ómnibus está en tal o cual lugar si no tengo una versión oficial, si no accedí al legajo de investigación fiscal, no sería correcto. ¿Qué es lo que están planteando concretamente ustedes? ¿Qué es lo que esperan a partir de eso? Mi equipo de trabajo viene, valga la redundancia, trabajando sobre 3 posibles teorías del caso. La teoría número 1 es una eventual acción deliberada, una autoeliminación, un intento de autoeliminación por parte del conductor. La segunda teoría del caso responde a que el conductor en este trayecto haya tenido algún padecimiento, algún quebranto de salud, que le haya impedido tener la capacidad de dirigir la unidad, de, bueno, contestar y tener algún tipo de reacción de manejo defensivo, porque a lo largo del trayecto del ómnibus se ve que, a diferencia de otros accidentes de tránsito comparativamente, que no habría, en principio, ningún accionar de tipo de manejo defensivo. Y la tercera teoría del caso está vinculada a algún eventual desperfecto mecánico. Pero para poder profundizar sobre cuál de esas teorías, eventuales teorías del caso, van obteniendo mayor fuerza, van a pasar meses, porque lo que vamos teniendo con ver estas imágenes, con alguna declaración, son apenas miguitas que no se deben analizar en forma aislada, sino que en forma aislada me dan un aspecto como evidencia y después la tengo que analizar en conjunto con el resto de las evidencias sobre la mesa de trabajo de nuestro equipo. Entonces, para eso faltan meses. Recién se debe haber materializado la extracción de la información. Científica va, extrae la información, se la lleva a la base de científica. Ahí empezará un trabajo de discusión técnica entre el equipo. Empiezan a trabajar, leerán algún manual, empiezan a armar, a plasmar esa extracción de información en un documento y al tiempo quedará pronto el informe que se eleva a Fiscalía. ¿Cómo influyen estas 3 hipótesis de las teorías del caso que recién usted presentó? El hecho de que el chofer haya declarado que él no se acuerda de nada de lo que ocurrió. Entiendo que desde el punto de vista de esta defensa no nos cambia nada. En este caso el chofer en reviste la calidad de imputado, así como cualquier otro imputado sometido a una investigación en nuestro país, bueno, y en cualquier otro país, rige lo que se llama la presunción de inocencia y será la Fiscalía y eventualmente la defensa representante de las víctimas como terceros coadyuvantes quienes tendremos que reunir la evidencia suficiente para derrumbar ese estado de inocencia y que Fiscalía logre reunir los elementos que le permitan
solicitar una formalización al juez. Para poder entender cómo funcionan las investigaciones en este tipo de casos en los que hay un siniestro, la persona que lo ocasiona dice que no se acuerda o efectivamente no se acuerda, ¿cómo es habitualmente la investigación cuando la parte involucrada no proporciona información? En primer lugar, vamos a ubicarnos dentro del código en qué etapa estamos. Concretamente, esta se llama etapa de investigación preliminar. Es una etapa que no tiene plazo, es decir, que esto puede demorar 1 año, 1 año y medio, 2, 3, 4, ¿sí? Y Fiscalía muchas veces... Pero no hay perdón que interrumpa, ¿no hay un plazo de la investigación? En la etapa de investigación preliminar, que es en la que estamos, no hay un plazo. A Fiscalía no le corre un reloj de arena. Por ese motivo, muchas veces, la Fiscalía prefiere mantener la investigación en esta etapa, donde no le corren plazos, porque si pasa a la etapa subsiguiente, que es la etapa eventualmente de formalización de la investigación, ahí sí le empieza a correr un reloj de arena, y un poco lo que yo les contaba en relación a los tiempos de las pericias, que demoran mucho. Fiscalía no se quiere exponer a que pase a la otra etapa, empiece a correr el reloj de arena y los distintos organismos que le tienen que entregar pericias no le puedan entregar las pericias porque los funcionarios son pocos, porque los recursos de repente no son los adecuados y se le vence el plazo y la defensa del imputado empieza a presionar al juez y le empieza a decir, bueno, se terminó el tiempo. Fiscalía tenía que tener prontas las pericias y no las tiene. Usted también fue abogado en el caso del accidente de Copsa en la ruta interbalnearia. Ahí también murió una persona. Ahí el chofer sí declaró. Ahí había videos también. ¿En qué está ese caso? ¿Hay un culpable? ¿Hay una resolución? ¿Hay una explicación? Bueno, un poco lo que les decía recién. La etapa de investigación preliminar puede demorar meses, años. Ese caso sigue en etapa de investigación preliminar. Nosotros entendemos, según el estudio y la actualización de la carpeta fiscal que venimos haciendo de enero a prácticamente un mes, que ya no hay ninguna diligencia pendiente, o sea que lo único que restaría sería que el Ministerio Público se pronuncie, ya sea formalizando la investigación o disponiendo el archivo. Con relación a ese tema, nosotros representamos a la familia de Mía, la adolescente fallecida, y a otra cantidad importante de pasajeros. Por cuestiones de estrategia y de intereses de nuestros clientes, a muchos de ellos se les realizamos un acuerdo reparatorio, un acuerdo transaccional con la compañía de seguro que tiene Copsa, porque bueno, la situación económica de Copsa no es la misma que la de CUTSA. Por lo menos, sin entrar en los estados contables, por lo menos lo que surge en los distintos medios de comunicación, ¿no? Entonces, ahí nos quedó, por parte de lo que hace a nuestro equipo, solo una víctima, que es la que, digamos, está ejerciendo su derecho. Para nosotros el caso era sumamente claro, hicimos un trabajo muy profundo, sumado a los informes que confeccionó Karina Moreno, la perito de nuestro equipo, y también quiero destacar que fue muy importante la colaboración de la prensa al cubrir el accidente, porque nos permitió en su momento, obviamente a uno no lo contratan en el momento del accidente, entonces uno no puede ir a hacer un registro de video ni de fotos, pero sí muchos medios sacaron fotos que nos permitieron a nosotros después contrastar esas fotos con los informes de la pericia mecánica donde habían incongruencias. Entonces también quiero destacar... ¿Y cuál es la explicación muy clara que usted dice que tiene el caso? Que en este momento esa respuesta la tendría que dar la Fiscalía. Yo no la puedo dar porque no soy el encargado de la investigación. Pero tienen una teoría. ¿Perdón? Pero tienen una teoría. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una teoría de que el ómnibus de esa unidad no estaba... De toda la evidencia que se logró recolectar, surge
que ese ómnibus venía desde hacía 3 meses con muchísimos problemas. Es más, no recuerdo si el mismo día o el día anterior, un chofer se bajó y se negó a manejarlo. Ninguno de los mecánicos que intervenían en esa unidad tenían una capacitación técnica, sino que era gente que arrancó cambiando cubiertas, después pasó a arreglar un tornillo y así se fueron transformando en los mecánicos de la unidad. Tenemos que cerrar. Cuando habla de las incongruencias que se dieron, que pudieron determinar a partir de los registros que había del momento, ¿qué incongruencias se refiere? Y por ejemplo, si mi memoria no falla, recuerdo que el informe de pericia mecánica, que en su momento se manifestó que el ómnibus estaba en perfecto estado, y esto es muy importante para este caso también, si mal no recuerdo, esto lo pongo entre comillas, se hacía referencia a que las cubiertas y los neumáticos estaban en perfecto estado, y ahí creo que nos nutrimos de alguna foto de un medio de prensa donde se evidenciaba algo totalmente contrario. Después, por ejemplo, se hacía en el... Y ahí lo que ocurrió fue que se hizo una pericia... Hicimos una contrapericia... O que si se cambiaron las ruedas para hacer la pericia. No. Bueno, ese es un problema que tenemos, ¿sabe por qué? Porque nosotros, una de las cosas que observamos también es que si usted hace una pericia y dice que revisó las ruedas, perfecto, póngame un celular que vale $100 con un trípode y hágame un registro de cuando usted examina, ¿sí? Por ejemplo, en el caso COPSA se hizo referencia a sistema de frenos, sistema mecánico, amortiguadores, pero eso lo pusieron por escrito sin un respaldo de prueba empírica, que es, bueno, estoy probando en este momento los amortiguadores y lo dejo registrado con una cámara en un video o fotográficamente. Entonces, la pericia adolecía de eso. Pero nosotros tenemos, como hice referencia, teníamos las fotos de otros medios que nos daban otra cuestión objetiva, que en el momento del hecho la rueda estaba hecha un 8. Así, con un sinnúmero de aspectos, sin perjuicio de que también en ese caso hubo un informe del Gabinete de Accidentología Vial que lo contrapusimos con un informe que obtuvimos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de la Intendencia de Montevideo, de la Intendencia Departamental de Maldonado, de la División Tránsito, que es totalmente contrario a lo que informó el perito, lo que motivó que se hiciera la denuncia correspondiente, porque ustedes tienen que tener presente que los fiscales se apoyan técnicamente en lo que dice el perito. Si el perito dice que esa pared es negra, el fiscal va a decir que esa pared es negra y sobre eso puede pedir una imputación o no. ¿En qué mes fue este accidente? El de COPSA, si mal no recuerdo, ahora en enero vamos a cumplir los 2 años. 2 años. Me queda una duda en relación al accidente. ¿La fiscal está haciendo alguna investigación adicional o el tiempo transcurre y no pasa nada? Entiendo que correspondería que contestara esa pregunta la fiscal del caso, porque en mi humilde opinión, del estudio que hemos hecho nosotros de la carpeta investigativa, no hay nada pendiente, desde hace mucho tiempo. Me queda una duda en relación al accidente del ómnibus en Pocito, en el tema de la adjudicación de la responsabilidad. ¿Qué pasa si se comprueba que el chofer tenía algún tipo de desequilibrio psíquico? Bueno, primero... Tiene que ser muy breve la respuesta, sí, perdón. Se tiene que incorporar la historia clínica y después Fiscalía deberá remitir la historia clínica al ITF, que es con el único informe técnico que se maneja la Fiscalía. Y será eso lo que definirá si la persona era capaz de apreciar el ilícito de sus actos o no. ¿Pero se le puede decir que es responsable o queda...? En calidad de inimputable. Ok. Doctor Rafael Silva, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Gracias. Muy amable, gracias. Ahora vamos a las 9.